Buenos días a todos. Primero que todo, desearles que hayan pasado una feliz Navidad, que tengan un feliz año y que sus metas para este año ojalá se cumplan todas. Voy a tratar de explicar rápidamente este caso, decirles que no había estado casi subiendo videos por la temporada de fin de año, pues porque mi trabajo no me lo ha permitido. En este caso es el de rechazo de un comparendo por maniobras peligrosas que se le hicieron a un señor taxista en el aeropuerto El Dorado porque él iba a llegar a parquearse a recoger un pasajero y en ese momento otro taxi iba a salir, iba a iniciar recorrido y entonces él lo alcanzó a cerrar, pues obviamente sin ninguna intencionalidad y eso es una curva, eso es en el puente, es en el segundo piso del aeropuerto El Dorado, en ese viaducto, en curva, que la circulación es a baja velocidad y a la gente de tránsito se le ocurrió que eso eran maniobras peligrosas y les puso comparendo a los dos taxistas. El otro taxista aparentemente no impugnó, sino que necesitaba renovar licencia y creo que pagó el comparendo, creo que tal vez haya pagado el 50%. Y este taxista pues sí decidió hacer la impugnación. Para no alargarles tanto la historia, pues asistieron a varias audiencias, en el canal están todas. Se hizo un interrogatorio a la gente de tránsito, en algunas no asistió representante del Ministerio Público, como siempre a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad les molesta que se graben, cambiaron las audiencias a virtuales, y en esta audiencia en particular, el señor Daniel Prado, abogado de autoridad de tránsito, pues presidió toda la audiencia. En una parte del video que no se me ha dicho pues que yo no podía intervenir, que solo podía estar ahí como veedor. Sin embargo, el impugnante, el rechazante, le dijo que no aceptaba ningún trámite procesal sin la presencia del representante del Ministerio Público, pero el señor autoridad de tránsito al parecer pues ya tenía bien estudiado el caso y ya sabía la determinación que iba a hacer, entonces le dijo que no, que eso era creo que facultativo o potestativo, algo así. Básicamente lo que entender era que no era obligatorio que estuviera el representante del Ministerio Público. La segunda vez que dice eso, yo trato de intervenir y decirle que eso es un derecho que tiene el ciudadano, que esté un representante del Ministerio Público e inmediatamente procede a expulsarme de la reunión. Digamos que esto, pues no sé qué tan cierto sea, sería una pregunta para los abogados, si cuando un ciudadano solicita la presencia del Ministerio Público es obligatorio que se la concedan y que no se lleve a cabo ningún trámite procesal sin la presencia del representante del Ministerio Público. Igual en este caso no tuvo, digamos, tanta importancia, tanta relevancia, porque como decía el señor Daniel Prado, ya aparentemente había estudiado el expediente y tenía clara la decisión que iba a tomar. Les recomiendo en este video, si quieren, adelántelo hasta el minuto 17:39, porque todo lo que hay en esa parte, en esos 17 minutos, es un resumen del caso que el señor Daniel Prado hace, manifiesta todas las actuaciones que se han llevado a cabo, todo lo que ha ocurrido, y además hay mucha interferencia en el sonido, porque en el lugar donde yo estaba era un lugar público donde había mucho ruido, entonces es como un poco molesto escuchar todo eso. Pero básicamente lo que pasa ahí es eso, el recuento de todo el caso por parte de la autoridad de tránsito, luego me expulsan y de ahí en adelante lo que continúa, la parte que continúa es el rechazante. Él grabó con su celular la pantalla del computador donde estaba llevando a cabo la audiencia y lo que ustedes pueden ver ahí, y es básicamente la parte resolutiva. Y esa parte les recomendaría que la escucharan toda, porque es donde aquí una autoridad de tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá explica claramente la norma, cómo se deben abordar los comparendos por maniobras peligrosas. Entonces es importante que lo escuchen para que sepan cómo defenderse si alguna vez les ponen una infracción por esta maniobra. Y básicamente lo que el señor autoridad de tránsito hace, que eso obviamente se le reconoce porque lo hizo muy apegado a la sentencia de la Corte Constitucional del año 2003. Ahí está el número, creo que es C530, pero bueno, ahí está, él la menciona y yo la coloqué en un subtítulo. Se apegó claramente esta autoridad de tránsito, el señor Daniel, a esta sentencia y de acuerdo a eso dictó un fallo absolutorio, es decir que este ciudadano, este señor taxista, se ahorró ahí 1.300.000 pesos, evitó tener que pagar de manera injusta, un comparendo obviamente injusto, por 1.300.000 pesos. Básicamente este caso, pues el impugnante lo ganó, lo cual es algo bueno porque se ahorró ese dinero y además la idea es que quede la enseñanza sobre toda esa parte de la explicación que da el señor Daniel, el abogado Daniel, la autoridad de tránsito, de esta sentencia y de cómo se debe aplicar, el comparendo, la sanción por maniobras peligrosas. Entonces, de nuevo, reconocerle a este abogado la interpretación apegada, la interpretación de la norma y un fallo muy apegado a esta sentencia de la Corte Constitucional. Gracias. Muy buenas tardes, siendo las 12:45 del 13 de diciembre del 2024, la suscrita autoridad de tránsito, en este caso el doctor Daniel Andrés Prado Ochoa, en asocio con un abogado de la Secretaría Distrital de Movilidad, en este caso Jamie Pachón, ejerciendo facultades legales especiales conferidas por el artículo 24, 29 y 209 de la Constitución Política de Colombia, al igual que la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito, modificada por la Ley 383 del 2010, se continúa con la diligencia aperturada el día 24 de mayo del 2024 por la infracción del 07, notificada mediante la orden de comparendo finalizada en 4267-1848, interpuesta el señor Heider Fernando Torres Camargo, por lo cual, y en virtud del artículo 171 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1843 del 2017, la presente audiencia pública de impugnación se adelantará de manera virtual. Así las cosas, vamos a proceder a dejar constancia que iniciaremos la diligencia terminada en este link NRS, el cual pertenece al despacho 1, sala 2,
Por la autoridad de tránsito, el doctor Daniel Andrés Prado Ochoa, en asocio con un abogado quien les habla, Jamie Paola Pachón Briceño. Dejamos constancia de la asistencia de manera virtual del impugnante Heider Fernando Torres Camargo, identificado con cédula 50, el cual solicitamos que por favor se presente ante el despacho documento de identidad ante la Cámara y manifiesta si autoriza que la presente diligencia sea grabada. La UDESONIA siempre es la única que no hay. ¿La puedo conseguir en otro de forma? Preséntese, señor Heider, diga su nombre completo y su número de identificación. Mi nombre es Heider Fernando Torres Camargo, número de cédula 10 de Bogotá. ¿Autoriza usted que la presente diligencia sea grabada? Lo que pasa es que pues yo puedo autorizar que sea grabada, lo que no acepto es que no acepto ningún tipo de trámite procesal sin la presencia del Ministerio Público. Necesito las garantías. ¿El envío a domicilio tiene costo? ¿No? Envío a domicilio, por favor. Continuamos entonces, pues dando en este caso la constancia de la Carrera inexperiencia 40C, del casa. Ministerio Público y acto seguido procederemos entonces a concederle primero que todo el uso de la palabra a la autoridad de tránsito, el doctor Daniel Andrés Prado. Por favor, Barrio el uso de la Jacinto. palabra. Casa apartamento. ¿Cómo? Casa apartamento. Casa. En primera medida tengo que dejar claro Número de contacto. 322-12-60 de fecha 2 de diciembre de 2024 se publicó como información de la Secretaría Fiscal de Movilidad. El doctor Juan Manuel Garzón Monroy asigna el expediente con radicado 6631 relacionado con la partida 671848 del 19 de junio de 2024 a esta autoridad de tránsito, es decir, traslada del despacho 15 presencial Otras cosas se del terminó, presente ¿ok? Congreso al despacho número 1 Hidrofloxacina, gotas ópticas, razón por la cual era necesario que su continuación sí será de manera ante la esquina y el pendiente de ahora, la con conocimiento de la UDESONIA. Su presente entrega es investigación 13 administrativa de convencional para la documento. compartir la referida, Y la bolsa, la bolsa me llega a la casa. ¿Dónde firmo acá? la infracción de 07, al señor Hayes, acto seguido, para determinar partes importantes del Ahí está el proceso. pendiente grapado. Eso sería todo, ¿no? La presencia de proveedores simplemente a una manifestación de audiencia pública en la cual se pertenece, pero no se asume que la presente diligencia será concedida de la palabra, razón por la cual de la presente diligencia se procederá al retirante de la misma. En segunda medida, señor Heyman, esta actuación administrativa contravencional debió ser, con respectivo de legalidad, 5 diligencias. En la última diligencia, la legalidad de la voluntad en su respectivo control de legalidad, se practicó la única prueba dentro del presente proceso. Ahora bien, la presencia del Ministerio Público no es potestativa por parte directamente del impugnante, sino por parte directamente de la autoridad. Es decir, puedo continuar, si así bien lo asisten, con la presente diligencia sin la presencia del Ministerio Público. Ahora bien, si usted desea no pertenecer a la presente diligencia y retirarse, pues procederé a continuar la diligencia en ausencia suya, conformidad con lo establecido en el artículo 162 del Código Nacional de Tránsito, que por remisión y compatibilidad de tal día nos lleva a la aplicación del debido proceso establecido en el Código General del Proceso, y como deber de las partes precisamente está su asistencia a las citaciones realizadas por la presente. Dicho esto, procedo a hacer control de legalidad respecto al expediente aquí establecido, a fin de definir situaciones prácticas que no se hayan definido en audiencias pasadas y poder continuar de la manera correcta, de conformidad no solamente con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia, sino de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y siguientes del Código Nacional de Tránsito respecto a las audiencias administrativas convencionales. Dicho esto, nos trae a colación la orden de conferencia número 4267-1842, impuesta también el día 19 de mayo del año 2024 al señor Heider Fernando Torres Camargo,
infracción impuesta por el agente civil José Jefferson Flores Quiroga, identificado por la placa 22, de conformidad con el material fílmico que hace parte integral de este expediente, que fue practicada la prueba testimonial en la diligencia pasada. Dicho esto, el 24 de mayo del año 2024, el despacho número 15, con presidido por la doctora María del Pilar, dio apertura a la investigación administrativa contra el plan Serán, con la cual tomó la decisión ¿Ah, sí? Yo soy médico. de sus canales de ley, y al mismo tiempo de una versión libre. La versión libre se establece de conformidad con el acta constitutiva de ese día, abre comillas, me parece injusto el comparendo ya que yo iba a parquearme y el compañero taxista sacó una diligencia. Y la gente dice que es una maniobra peligrosa. Yo voy a parquearme y el compañero estaba dejando un servicio y se fue, y eso fue para que la gente maniobra peligrosa. Solicito la exoneración. De la forma, en dicha diligencia se hizo apertura al debate probatorio y la autoridad de tránsito, el reconocimiento en ese entonces, solicitó como una prueba testimonial la declaratoria de la agente civil José Jefferson Flores Quiroga, portador de la placa. De forma se suspendió la diligencia para ser continuada posteriormente de manera presencial el día 14 de junio del año 2024 a las 9 de la mañana, firma de la doctora María del Pilar Rodríguez y de la doctora señora Edith Fernando Pérez Camargo, la abogada sustanciadora para esa decisión. Dicho esto, procede la autoridad de tránsito en rigor a hacer la citación respectiva al notificador y luego se reúne nuevamente el día 14 de junio de 2024 para graduarse. En ese entonces, dejan constancia de la existencia precisamente del señor José Jefferson Flores Quiroga, portador de la placa policial 22, y de eso nuevamente suspender la diligencia para ser continuada el día 16 de julio del año 2024 a las 14 horas, teóricamente nuevamente funcionando para la atención de la gente. Habrán constancias por los correos electrónicos enviados, toda vez que al ser un agente civil se hace a través de mecanismos de correo electrónico porque el mismo pertenece al área de la subdirección de control de la Secretaría Distrital de Movilidad. Posteriormente, el día 16 de julio del año 2024, nuevamente se constituye una audiencia pública y dejan constancia de que se hace presente tanto el señor Heide como el señor José Jefferson Flores Quiroga, es decir, el agente de tránsito notificador. En esta constancia, en esta diligencia, se le concede el uso de la palabra al agente mismo, el cual solicitó la suspensión de la audiencia hasta que haya presencia del Ministerio Público y que se anule todo lo actuado. Hasta el momento ya que no estuvo presente la autoridad de tránsito en las otras diligencias, pero la abogada, en este estado, la autoridad de tránsito procedió nuevamente a suspender la diligencia para ser adelantada el día 29 de agosto de 2024. Lo anterior es la solicitud realizada por la parte de agente. Dicho esto, nuevamente citan a la gente de tránsito y lógicamente citan al Ministerio Público. Este orden de ideas, el 29 de agosto, se hace apertura otra vez al proceso administrativo convencional, deja constancia de la asistencia del señor Heider y deja constancia de que no se hace el señor Quiroga, es decir, el agente de tránsito, que impuso la orden de comparendo y que tampoco presentó excusa respecto a su asistencia. Asimismo, deja constancia que pues tampoco se hace presente la agente del Ministerio. En este caso, entonces, lo resuelven suspender para que sea adelantada la siguiente diligencia el día 25 de septiembre del año 2024 a las 10:30 por las 10:30 de la noche. Hacen los oficios de rigor, nuevamente hacen las citaciones respectivas y vuelven a constituirse en la audiencia pública el día 1 de noviembre del año 2024. Ahí dejan constancia de la asistencia del señor nuevamente, el señor intendente, el señor Heide Fernando Torres. También dejan constancia de la presencia del veedor ciudadano y también hacen constancia de la presencia del señor José Antonio Rangel La Verde, que para todos los efectos se presenta como delegado del Ministerio a través de la personería de Bogotá. También dejan constancia de que se hace presente el agente de tránsito notificado de la orden comparente.
el señor José Jefferson Flores Quiroga, cual es identificado que se parece a la acción establecida, y también la placa policial número 22, los demás generales de ley y hacen la práctica del interrogatorio. También proceden a realizar preguntas al notificador, incorporan el testigo, dan traslado para el plan de interrogatorio hacia José Jefferson Flores Quiroga y de igual forma dicha diligencia procede a suspender la misma para ser llevada a cabo de las observatorias. Esa audiencia que ya se adelantó de manera virtual, lo que debe ser observada por parte de esta autoridad, será grave establecer que no hubo una solicitud por parte del Internet respecto a la ampliación de la versión. Y por el otro, dentro de la diligencia, han solicitado la práctica de la prueba bodycam respecto a la cámara que incorporan directamente los agentes civiles, los procedimientos que adelantan el día en la ciudad. De igual forma oficial, ordena el oficial del Ministerio Público a que se hiciera presente el día de hoy, que con se declara no se hizo presente. Dicho esto, antes de darle el uso de la palabra nuevamente al impugnante a fin de que pueda proceder, lógicamente, antes de proferir fallo, puede manifestarse dentro de la versión libre en cualquier momento del estadio procesal, a manifestarle que frente al oficio, el oficio que hizo la autoridad de tránsito en virtud de lo solicitado por parte suya respecto a la bodycam, se debió haber hecho o haber traído a colación desde su momento y desde ese entonces la imposibilidad de la práctica de esta prueba. Y para ello, voy a manifestarle, a pesar de que hicieron el correo solicitando la aprobatoria, es importante traer a colación la resolución 229969 de 2023 de la Secretaría Distrital de Movilidad, que es por la cual se reglamenta el uso de las cámaras corporales asignadas al Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte, adscrito a la Secretaría Distrital de Movilidad, y se dictan otras disposiciones. Porque es importante traer a colación esta resolución, porque en esta resolución precisamente establece cómo se va a tramitar el repositorio de videos respecto a las solicitudes que se hagan en cuanto a las informaciones de órdenes de comparendo. Y para ello vamos a traer a colación dentro de esta resolución el artículo, ya les digo cuál artículo es exactamente, el artículo 7, que es precisamente la que habla de las solicitudes de copias de video. Pero acá lo que realmente importa respecto a esto es el repositorio. Un segundo, por favor. Ubico exactamente la palabra, la parte específica, para proceder a leerlo y no caer en imprecisiones. Perfecto. El artículo 4 habla de las condiciones de uso de las cámaras corporales y de la información. El artículo 4.4 del artículo 4 dice que los videos de situaciones particulares, estamos hablando de procedimientos que resulten en alteración del orden público, agresiones a los agentes, abandonos de documentos, negativa a la presentación de documentos e incluso los de embriaguez, serán marcados con una etiqueta para ubicarlos fácilmente y se mantendrán almacenados por un periodo de 6 meses. Y el artículo 4.5 dice que los videos de rutina, caso que nos trae a colación el día de hoy, en los que se presenten situaciones particulares, se eliminarán del almacenamiento cada 30 días calendario. Es decir, que a la fecha de solicitud de la video de cámara corporal, esto es el 1 de noviembre del año 2024, pues habían transcurrido más de 30 días respecto a la ocurrencia de los hechos, ya que el comparendo es de mayo, por ende, no existe un repositorio ya de bodycam para esta orden de comparendo, en la medida en que los videos se van regrabando cada 30 días. Es decir, no existe esta probatoria, razón por la cual no se va a poder decretar, no se va a poder incorporar y no se va a poder trasladar, lastimosamente, porque tal vez hubiera sido la prueba más importante, no solamente para el impugnante, sino para esta autoridad de tránsito, para poder entender con mayor precisión lo sucedido para la fecha y hora de los hechos. Dicho esto, el señor Heider, teniendo claridad sobre este control de legalidad y en la medida en que en este momento no se ha cerrado el etapa probatoria, estamos en ese punto donde ya se trasladó la única prueba decretada, porque no se han decretado más pruebas. Estamos prestos a cerrar la etapa probatoria, pero en la medida en que a usted le asiste una solicitud de rendir versión libre,
el despacho le va a dar el uso de la palabra que habrá que proceda a rendir lo que usted bien entienda, sin antes advertirle, pues, de conformidad con lo establecido en la normatividad, el artículo 33, del cual, señor Heider, esta versión que usted va a rendir va a seguir siendo libre, va a seguir siendo espontáneo y va a seguir siendo libre de cualquier apremio o juramento. Es decir, usted no está obligado a declarar por sí mismo ni contra parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad según la definición del Ministerio Público. ¿Tiene claro esto, señor Heider? Suyo para que se garantice respecto a lo que va a rendir? Si lo tiene muy claro, tiene el uso de la palabra y puede comenzar a expresarle a este despacho lo que bien tengo respecto a la versión. Por favor, tenga el uso de la palabra, señor Heider. Señor Heider. Doctor. Sí, lo escucho, ahora sí, ya tiene el micrófono encendido. Doctor, vuelvo y ya se lo había dicho a su merced, vuelvo y se lo digo, no acepto ningún tipo de trámite procesal sin la presencia del Ministerio Público. Necesito las garantías en mi proceso. Las garantías se las está brindando esta autoridad, por eso le estoy dando el uso de la palabra, para que procedan de conformidad con lo que ha solicitado a que lo exprese ante este fallador. Buenas tardes, discúlpeme interrumpir, señora autoridad de tránsito, pero como veedor ciudadano me veo obligado a intervenir. Garantías constitucionales que hacen los procedimientos y actuaciones legales encaminadas a brindar una transparencia y efectividad en materia administrativa, de modo que la presente diligencia no solo tendrá pleno respecto al debido proceso, sino también lo que implica para ello, la garantía del principio de legalidad de la falta y de la sanción, el principio de publicidad, el derecho de la defensa y especialmente el derecho de contradicción y controversia de la prueba, el principio de doble instancia, la presunción de inocencia, el principio de imparcialidad, el principio de non bis in idem, el principio de cosa juzgada y de la prohibición reformatio in pennis. Por lo cual, en materia probatoria, el operador judicial es deber decidir con fundamento de las pruebas allegadas y a los elementos producidos con el objeto de llevar al juez a la convicción necesaria para que pueda decidir sobre el asunto de controversia. Razón por la cual, en tal sentido, al impactar sus pronunciamientos de plena certeza de desarrollo de conducencia, pertinencia y utilidad de tales medios, brindan a su experticia las cosas, por lo cual el despacho analizará puntual las pruebas practicadas en la diligencia, atendiendo en este caso pues a la declaración del agente de tránsito y los registros fílmicos aportados por la parte impugnante. Por lo cual es importante determinar si realmente el señor Heider Fernando Torres Camargo, identificado con cédula 50, incurrió o no en la conducta descrita por el agente civil de tránsito respecto de la orden de comparendo finalizada en 4267-1848. Por lo anterior, procederé entonces a concederle el uso de la palabra a la autoridad de tránsito, en este caso el doctor Daniel Andrés Prada Ochoa. Doctor, ¿tiene el uso de la palabra? Doctora Jenny Paula, muchas gracias. Este caso en particular demanda un análisis externo, no solamente frente a la conducta desplegada por el señor Heider el día de los hechos, sino frente a la conducta desplegada, por así llamarlo también, en las diligencias previas, toda vez que no conozco el proceso de despacho, sino que fue asignado hasta hace una semana. Razón por la cual, una vez recibo esa asignación, procedo a estudiar los elementos constitutivos del expediente dentro de las respectivas actas, por un lado, y por el otro lado, a ver el video de la diligencia pasada donde finalmente se practica la prueba testimonial del agente de tránsito notificado. Para ello, y para poder entrar en materia, quiero definirme un contexto jurídico y jurisprudencial. Toda vez que como señor Heider, usted muy bien sabe, yo soy funcionario público. Como funcionario público, debo estar sometido a lo que dice la ley y la Constitución, o la Constitución y la ley, más bien para ser exactos en cuanto a su aplicación. No me puedo ir más allá.
Y este hecho, o perdón, esta infracción en específico, calificada como D07, demanda unos componentes de orden constitucional, de orden fáctico, de orden jurídico y de orden valorativo bastante interesantes que no tiene ninguna infracción más. Ninguna infracción tiene la complejidad que tiene esta. Precisamente, eso fue demandada. La D07 sufrió un objeto de demanda de la Corte Constitucional, la cual hubo un pronunciamiento al respecto en el año 2003, que nos vamos a remitir a él porque la Corte nos va a dar bastante luces al respecto. Y para ello, inicialmente quiero ir con el artículo 55. El artículo 55 del Código Nacional de Tránsito establece un comportamiento para todos, ya sea para el señor Heider, para mí, para la doctora Jamie, como nos estemos desempeñando, es decir, como conductores, como pasajeros o como peatones. Y dice el artículo 55 que toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que les sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. Este artículo, ¿por qué está escrito así, señor Heider? Porque nuestra libertad de locomoción o nuestro derecho de locomoción no es absoluto. ¿Por qué no es absoluto? Porque yo no me puedo mover como yo quiera, porque si afecto al de al lado, pues ya no estaría ejerciendo mi derecho, sino que estaría incumpliendo o estaría afectando el derecho de los demás. Entonces, como mi derecho de locomoción no es libre y no puedo hacer lo que yo quiera, entonces existe este artículo 55 y existe el Código Nacional de Tránsito. Ahora, con esto en mente y teniendo claridad absoluta en el asunto, literal D07 sufre una demanda de constitucionalidad hacia el año 2003. Y la Corte Constitucional, afortunadamente, y digo afortunadamente porque finalmente la Corte es la que nos va a determinar cómo nosotros debemos de interpretar la aplicación correcta de este artículo. La Corte Constitucional se pronuncia a través de la sentencia C530 en el año 2003 respecto a la constitucionalidad de este artículo. Es decir, dice que el literal de 07 está ajustado a la Constitución, pero nos establece una manera de poderlo interpretar. O sea, nos dice, no puede ser aplicado a discreción de la autoridad de tránsito, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos. Eso es lo que vamos a mirar esta tarde. Y dice la Corte que esta infracción como tal, codificada como D07, usa un concepto indeterminado. Y quiero que esté muy pendiente, señor Heider, porque le voy a explicar bien exactamente cómo se debe interpretar este artículo. Dice la Corte que usa un concepto indeterminado, pues hace referencia a la realización de maniobras peligrosas e irresponsables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué la Corte dice que es un concepto indeterminado? Porque finalmente, para mí puede ser maniobra peligrosa, para la doctora Jamie puede no serlo, para el señor Heider puede serlo o puede no serlo, etc. Para una persona puede serlo, para otra persona no puede serlo. Entonces la Corte dice, este concepto indeterminado no puede ser tan indeterminado, porque al ser tan indeterminado, generaría una violación del principio de legalidad. ¿Y por qué generaría una violación en el principio de legalidad? Porque usted sabe, señor Heider, que toda conducta administrativa contravencional debe estar precedida en una norma que describa el comportamiento para así poder ser sancionado. En la maniobra, en la D07, si usted se da cuenta, no existe un comportamiento como tal. Es maniobra altamente peligrosa e irresponsable. Concepto totalmente abierto. Pero lo bueno es que la Corte nos dice cómo reducir esa indeterminación para poderle dar determinación. Y entonces la Corte considera que el uso del concepto indeterminado puede ser admisible en una infracción administrativa y no desconoce el principio de igualdad, pero ojo a esto, siempre y cuando dichos conceptos sean determinables en forma razonable. Esto es, que sea posible concretar su alcance en virtud de revisiones normativas, de lo que diga la norma, de lo que diga el Código Nacional de Tránsito, o de criterios técnicos, lógicos o empíricos. ¿A qué voy yo? Para darle como un ejemplo, señor Heider. Un criterio empírico sería, por ejemplo, si yo huyo del lugar, pues ahí hay una manera peligrosa, no necesito como que un racionamiento bastante fuerte, sino que si yo aceleré mi carro y se lo pasé por encima de la gente, pues ahí hay una manera peligrosa, o sea, no necesito más. Hay un criterio empírico que yo creo que toda la sociedad podría decir, oiga, eso es una maniobra peligrosa. A eso obedece la Corte cuando dice que debe ser
criterios técnicos, lógicos o empíricos, o de otra índole, pero que permitan prever con suficiente precisión. Y mira que esta palabra es clave y la quiero traer a colación, y afortunadamente, pues como todo esto está siendo grabado, quiero que conste en el fallo resolutivo esta palabra en específico, la palabra precisión, porque debe prever con precisión el alcance del comportamiento prohibido y sanción. Ahora bien, este concepto, maniobras peligrosas e irresponsables, puede ser interpretado de dos formas, dice la Corte. Uno, puede considerarse que esa expresión hace referencia a maniobras que no estén prohibidas y sancionadas por otras normas del Código de Tránsito, pero que son peligrosas e irresponsables, es decir, una infracción residual. Es decir, o sea, podría uno decir que lo que no aplique en otras infracciones, pues entonces le aplico la D07. Esa es la primera forma. Y la segunda forma, que también de interpretación que dice la Corte, es que en la parte del mandado establece una infracción de tránsito, perdón, por el contrario, la segunda interpretación, la expresión acusada hace referencia a conductas que además de infringir las reglas de tránsito, son a tal punto peligrosas e irresponsables que ponen en peligro a las personas o las cosas. Según esta segunda interpretación hermenéutica que hace la Corte, esa parte no señala una nueva infracción de tránsito, sino que agrava la sanción de otras infracciones que ya están definidas en el mismo código. Con esto en mente, la Corte acoge la tesis de esta segunda hermenéutica, es decir, para la Corte esta norma se debe interpretar no como una infracción residual, sino como una infracción de tránsito agravada, por así decirlo. Ya vamos un poquitico más al caso concreto. Sin embargo, pues surge la interrogante sobre la eficacia específica de la norma, pues si esta reitera la sanción para conductas que de cualquier forma serían sancionadas, la disposición parecería no tener ningún sentido y podría incluso violar el non bis in idem. El non bis in idem, señor Heider, es que usted sea sancionado o usted sea investigado 2 veces por un mismo hecho. Eso es lo que se refiere aquí con non bis in idem. Y acá dice que la persona resultaría doblemente sancionada por un mismo comportamiento, pero la eficacia específica de la disposición se refiere a que las infracciones de tránsito son normas de peligro abstracto. Y aquí yo sí quiero hacer referencia en este punto en específico, porque fue lo que yo a usted le entendí en su contrainterrogatorio al agente notificador. Usted estaba buscando que la gente le respondiera si todas las infracciones eran iguales, o si todas las infracciones traían implícitas una conducta peligrosa. La respuesta desafortunadamente no se dio por parte de la gente, porque era una pregunta totalmente pertinente, en el entendido en que precisamente para la configuración de este ilícito administrativo es necesario entender que la gente entienda con precisión que no todas las infracciones establecen como tal una conducta peligrosa, pero todas las conductas peligrosas sí establecen en sí mismas unas condiciones de peligro, y de unos peligros concretos, no abstractos. Esa situación o ese contrainterrogatorio que usted hizo fue bastante importante. Lastimosamente, como lo vengo diciendo, no se dieron las respuestas de rigor en su momento como debieron de haberse dado para entender si efectivamente el agente de tránsito en vía tenía interiorizado esta línea interpretativa que no es optativa, ¿no?, sino que es de obligatorio cumplimiento, toda vez que es una cosa juzgada constitucional. Es decir, la Corte Constitucional nos dice se interpreta así y nosotros no podemos interpretarlo de una manera diferente. Ahora, en general, la conducta o la actividad propia de la conducción es una actividad peligrosa. Conducir un vehículo automotor, llámese como se llame, un vehículo, motocicleta, etcétera, es una conducta peligrosa. Eso lo ha dicho la Corte en diferentes pronunciamientos. ¿Y por qué es peligrosa? Porque afecta su mal uso o su uso discriminado a los derechos de terceros. Ustedes se han dado cuenta que la cantidad de muertes fatales en vía normalmente es precisamente porque la gente no ha interiorizado la importancia de tener unos hábitos de conducción adecuados. Ahora, al ser una conducta peligrosa, todas las infracciones de tránsito, y acá de pronto le voy a responder esa pregunta que usted le estaba haciendo a la agente de tránsito ese día en su contrainterrogatorio, todas las infracciones de tránsito generan una situación de peligro abstracto. ¿Abstracto qué significa? Que con el solo hecho de causarlas, ya de por sí hay una violación a un bien jurídico tutelado, independientemente de lo que sea. Le pongo un ejemplo. Si yo me subo con mi motocicleta a un andén, ya por el solo hecho de yo haberme subido, cometí una infracción de tránsito en peligro abstracto y debo ser sancionado. Ahora, la D07 no se comporta así. La D07 habla que este peligro no es un peligro
abstracto, porque si fuera un peligro abstracto, la conducta sería indeterminada, es decir, a criterio de la autoridad de tránsito en vía y de la autoridad de tránsito administrativa. Entonces nos agrega el componente tal vez más importante para poder entender cuándo se configura una infracción de 07. Y dice, la base constitucional, precisamente, respecto a la D07, es que se sanciona de 07, ya que el peligro no se concretó. Y no solamente no se concretó, sino que precisamente la indeterminación de su concreción llevan precisamente a dejar un manto de duda respecto a su conducta altamente dolosa e irresponsable, dolosa e imprudente. Debe ser un hecho notorio y tiene que ser no solamente probado, sino que materializado a fin de ligar responsabilidad contravencional. Nótese que la interpretación adecuada respecto a lo que nos dice la Corte es que la conducta, primero, debe ser determinada por parte de la agente de tránsito a través de los mecanismos que él prefiere hacer, es decir, a través de un video, a través de su testimonio, etcétera, etcétera, pero que se debe traer precisamente ante la autoridad de tránsito administrativa a fin de ligar responsabilidad contravencional. Segundo, una vez concretada la maniobra altamente peligrosa, se toca establecer precisamente que fue a través de una conducta dolosa o altamente imprudente. Es decir, toca mostrar que definitivamente fue una actuación fuera de lo que un buen hombre o un buen padre de familia hubiera realizado en ese momento, sino que por el contrario, a través de arrebatos, ya sean emocionales, ya sean por situaciones de ira, situaciones de dolor, situaciones emocionales, el conductor hubiera realizado un acto tan altamente peligroso que hubiera puesto en vida, que hubiera puesto en riesgo no solamente la vida, sino los objetos de todos los transeúntes, pero de una manera concreta. ¿Cuál? Y vuelvo al ejemplo. Es diferente que yo me suba con mi motocicleta a un andén a que yo me suba con mi motocicleta al andén cuando están circulando los peatones y simplemente lo avance y ellos tengan que abrirse. Ambas son faltas de tránsito, sí, pero la primera es precisamente la que está catalogada como conducir o usar mi motocicleta en un andén, y la segunda como una maniobra altamente peligrosa, toda vez que puse en riesgo a unos particulares especiales pasándole la moto por el medio. Acá no se logró determinar, acá fue indeterminado. El agente de tránsito no logró establecer, no logró establecer con precisión qué fue lo que se colocó en riesgo, porque dijo a los posibles peatones que estuvieran pasando. Esa conducta es una conducta indeterminada que para esta autoridad de tránsito, al no poderla probar de una manera objetiva respecto a estas infracciones de 07, pues lo llevan a un manto de dudas respecto a la responsabilidad contravencional del señor Heider para la fecha de nosotros. Dicho esto, el agente de tránsito hubiera podido colocar otra infracción, una infracción indeterminada como una C31, precisamente porque hubiera podido desobedecer alguna norma, alguna regla, no hubo una disminución de velocidad, etcétera, pero no haberlo codificado sin necesidad de haberle hecho la precisión respectiva en cuanto al alcance propio que debe tener el contenido de estas infracciones. Dicho esto, doctora Jamie, esta autoridad de tránsito anuncia un fallo o un sentido de fallo exoneratorio para el señor Heider, como así será saber en la parte resolutiva de la presente providencia, toda vez que no se logró probar los elementos constitutivos de la infracción de 07 en cuanto al peligro en concreto por un lado, y segundo, frente a la conducta altamente dolosa e imprudente por parte del señor Heider. Y así será saber en la parte resolutiva de la presente diligencia. Dicho esto, doctora Jamie Paola, nuevamente tiene el uso de la palabra para culminar con la presente diligencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Procederemos entonces a resolver lo siguiente. Primero, absolver de responsabilidad contravencional al señor Heider Fernando Torres Camargo, identificado con cédula de ciudadanía 1050, en relación a la orden de comparendo finalizada en 4267-1848, investigado este proceso, de acuerdo a lo manifestado en la parte resolutiva, en el pronunciamiento de esta diligencia. Segundo,
exonerar del pago de la multa prevista en la Ley 769 del 2002 por la comisión de la infracción D07 notificada mediante la orden de comparendo finalizada en 4267-1848. Tercero, notificar en estrado lo aquí resuelto, indicándole a la parte impugnante que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual deberá ser sustentado e interpuesto en la presente diligencia, como lo dispone el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. En ese... Señor. Doctora Jaime, aclaro que frente a esa decisión procede el recurso de apelación, no el de reposición. Disculpe, doctor. En este caso procede el recurso de apelación que debe sustentarse en la presente diligencia, como lo dispone el artículo 142 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Señor Heider, ¿desea usted interponer recurso de apelación frente al fallo leído en proferencia? No, doctora. Listo. Por lo anterior, y no siendo otro motivo de la presente, se da por terminada una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron, de lo cual se surte notificación por estrados en virtud de lo perpetuado en el artículo 139 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Asimismo, se deja constancia que el presente acto administrativo queda en firme y debidamente ejecutoriado de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 y 142 del Código Nacional de Tránsito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Listo, señor Heider, que tenga usted muy buen día. Señor Heider, que tenga buen día, deseándole un feliz resto de día, una feliz tarde y culminándolo a que usted, que es todo un profesional de la conducción, en la medida en que maneja servicio público, pues se comporte siempre de una manera alta y de una manera correcta, y al mismo tiempo estas culturas de conducción correcta sea transmitida al resto de sus compañeros. Creo que si nosotros tenemos una movilidad adecuada y nos comportamos respetuosamente entre nosotros mismos, podemos tal vez disminuir todo este tipo de situaciones que nos están llevando, y podemos como tratar tal vez de confiar más el uno en el otro. Deseándole que tenga buen día, por lo pronto, no es nada más. Doctora Jamie, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Daniel. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctora.